Hoy les voy a hablar de lo que estábamos hablando la semana pasada, del capítulo 1 del libro de Génesis. Y les voy a hablar de las aguas. Diga conmigo, aguas. Yo cuando digo agua me entra sed. ¿Sabes que es necesario el agua para vivir, verdad? Yo estaba diciéndole Magali, que es nuestra estudiante de astrofísica o quimiofísica, ¿cómo es? Astroquímica. Astroquímica. Que el otro día me mandó el mensajito de la luz con esa fórmula de Maxwell de la luz. Y yo decía, a ver, dime algo del agua. Dice, el agua. Yo flipo con el agua. Dice. El agua, me estaba comentando ella un montón de cosas que yo no me acuerdo ya. Pero decía que en el estado sólido y el estado líquido y en el estado sólido se ordenan todas las moléculas de agua, el hidrógeno y el oxígeno, cuando están se solidifican, como el hielo, se ordenan y entonces por eso flota, y las atracciones que hay entre ellas, por eso la fotosíntesis de las plantas, el agua, a pesar que la fuerza agarrada va para abajo, ellas se van uniendo y entonces sube por la planta para arriba. Decía, todo eso del agua, eso me dijo en 5 minutos ahí. Así que, ¿qué no sabemos del agua, verdad? Yo sé que el agua es buena para beber, cuando tiene sed que bebe, agua. A veces le apetecen otras cosas, pero lo mejor es el agua. Y también sé que sin agua no podríamos vivir. Nada en este planeta podría estar sin agua. Las aguas. Acuérdense, el martes pasado estuve hablando desde el principio, ese era el título del mensaje, y cómo Dios estaba creando nuestro universo. Y pusimos aquella foto de mío en la barriga de mi madre, pequeñito, era yo, no sé si era yo, pero podía ser cualquiera de nosotros. Y como decía yo, que Dios nos va entretejiendo aún desde del vientre, ¿verdad? Pues después pasamos por ese caos, por ese vacío, así como el verso 2 de Génesis, por la ignorancia, pero a pesar de eso el Espíritu Santo se mueve, se va moviendo y se ha movido en nuestras vidas siempre, aunque no lo hayamos conocido antes. Y luego hablaba yo este domingo de la luz, ese versos 3 al 5, donde dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. ¿Y cómo viene la luz a nuestras vidas? Y de alguna manera hemos conocido este camino y de nuestro Dios y de tantas otras cosas. Y comenzamos a ver la vida diferente, como nos la enseña el Espíritu Santo conforme al mensaje de Jesús. Y comenzamos a caer esas vendas de nuestros ojos y empezamos a ver con esos ojos espirituales la vida en sí mismo, las personas, el mundo y todas las cosas. Y cómo esa luz va poniendo en orden nuestras vidas. Y dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois hijos del día. Y ahora quisiera leer los versos de 6 al 8 de ese capítulo 1 de Génesis. Seguimos en la versión de las Américas, que dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. El segundo día. El primer día, sea la luz, y el segundo día nos lleva a las aguas. Recuerde que las aguas aparecen en ese verso 2, donde dice, el Espíritu se movía sobre ella. Y una vez más, como cada verso del libro de Génesis, de sus primeros capítulos, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus teorías, cada uno puede pensar acerca de estos versos lo que más le guste, por así decirlo. Porque cuando usted le pregunta a alguien de qué aguas está hablando, hay teorías. Yo que estudié concienzudamente bastante hace muchos años atrás el libro de Génesis, aquello hay respuestas para todo. Y hay quien dice que lo que está hablando Dios es que está separando la atmósfera, está separando la capa de ozono de las aguas de la superficie de la Tierra y que por eso hay vida en este planeta. Hay quien dice, en segundo lugar, que no, que es la separación de las aguas dulces, de las aguas de los ríos, de los manantiales, el agua potable, por así decirlo, del agua salada, de los mares. Hay otros basados en datos científicos, y este me llamó bastante la atención porque la ciencia sigue estudiando y sigue avanzando, que ven aquí en esta parte el bombardeo a lo largo de los millones de años de meteoritos, de cometas, que vienen muchas veces cargados, son hielo,
vienen con agua. Y que a lo largo de los años van cayendo y trajeron el agua a la tierra. Y por eso dice, cuando está hablando que separó las aguas, es toda esa agua que había en el cosmos y que vino a parar a la tierra por obra de Dios. Hay otros que sostienen que aquí estas aguas se refiere a las aguas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis traduce las aguas como pueblos, cantidades de gente y naciones. Es decir, aquellos que creen en la vida en otros planetas, dice, lo que está haciendo Dios aquí es que separó las galaxias donde hay población de la nuestra. O sea, diferentes cosas. Hay quien ve en esto la separación en el mundo espiritual. Es decir, los ángeles, lo angelical de lo terrenal, es cuando Dios dice que está creando las dimensiones en las cuales unas están pertenecientes a los ángeles, tanto caídos como no caídos, y otra es la dimensión correcta o nuestra dimensión. Y hay otras muchísimas interpretaciones que la gente dice y que la gente piensa. Pero ¿sabe? Jesús respecto de esto no mencionó nada, o mencionó mucho, pero no en este sentido. Lo que sí sabemos es que el agua es la base de la vida. Y que Jesús le habló a la samaritana del agua de vida. Dice, el que beba de este pozo, señalaba al pozo donde estaban recogiendo el agua física, le dijo Jesús a esta mujer, va a tener sed, pero yo doy un agua que va a generar en tu interior ríos de agua viva, un agua diferente. Por eso podemos decir del Génesis 1.000.000 de interpretaciones y de teorías, pero yo quiero ir más profundo, al interior. Por eso estoy viendo este capítulo 1 de Génesis como ese universo que hay en nuestro interior. Ese universo que se rige por las mismas normas del universo físico, cosmológico, y ese universo espiritual también, pero también está dentro de nosotros. Jesús también le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer del agua. Yo sé que la física aquí diría, somos 80% agua, 80, 90, ¿cuánto? Un montón. Pero le dijo, tienes que nacer de agua, Nicodemo. Y también dijo Jesús, yo soy el agua de vida. Y entonces tomamos todo este Génesis o estos versos y los aplicamos, o lo estoy tratando de hacer, a nuestro mundo interior, a nuestro universo interior. Los principios, las verdades, la revelación de estos versos nos ayudan a nuestra vida diaria. Por ser el verso, a veces me salgo de todas estas teorías externas que hay alrededor de nosotros para mirar dentro de nosotros. Porque Jesús dejó plasmado, o el Dios dejó plasmado este capítulo 1 de Génesis. Y lo que me sorprende aquí es que Dios separa las aguas de las aguas. ¿Sabes? Una vez Jesús dijo, he de separar las ovejas de los cabritos. Se trata muchas veces de eso y dice Jesús, pondré unos a mi derecha y otros a mi izquierda. Y para unos tiene un mensaje y para otros tiene otro. Entonces a veces cuando hablamos de todo esto, tenemos que separar los pensamientos dentro de nuestro universo, los pensamientos de luz, de los pensamientos oscuros, de los pensamientos de tinieblas. ¿Cómo separamos esas dos voluntades que cohabitan en nosotros? La voluntad terrenal con esa voluntad celestial o la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza celestial de la naturaleza carnal. O las dos visiones que tenemos dentro de nosotros. Jesús dijo, hay dos maneras de ver la vida. Tú la puedes ver con el ojo bueno, y Él habla del ojo bueno, de cómo ver la vida de una manera, o tú la puedes ver con el ojo malo. Dice Jesús también el ojo de perdición o el ojo del maligno. Pero lo que nos dice Jesús es, pero como veas la vida, así vas a vivir. Así se va a dar tu vida. Como lo estés viendo, como la estés proyectando, como la estés recibiendo en tu universo personal, así vas a vivirla. Por eso Jesús nos muestra esa visión de Dios para que caminemos en ella. Y está el hombre, el Damián espiritual, y está el hombre, el Damián terrenal. Y cada uno de nosotros tiene esas dos naturalezas. La naturaleza recibida por la gracia, la naturaleza de Dios, y la naturaleza, lo que llama la Biblia, la vieja naturaleza, dominada por el ego, por los impulsos y los instintos, a veces de ignorancia, basado en tradiciones, las unidades de pensamiento, todas esas emociones que viven en nosotros, a veces esos credos, esas políticas, esas razones, el orgullo que está tan presente muchas veces, esa manera de hablar que tenemos, que tiene parte de nuestra naturaleza terrenal, con esa visión que Dios nos da y que el Espíritu Santo nos quiere elevar
nos quiere llevar a lo alto, a lo que está por encima de nosotros. Por eso escribió el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, los versos 4 a 7, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Está diciéndole a la iglesia que ya ha resucitado. Nosotros a veces creemos que tenemos que morir para resucitar. Pero en el mundo espiritual hemos resucitado cuando hemos nacido de nuevo. Y con Él nos resucitó. Y con Él, dice, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice el verso 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y me sorprende de este texto, y quise enfocar esto, dice: con que Él nos sentó en los lugares celestiales. Y a veces no entendemos todas estas cosas, porque usted no está sentado hoy. A ver, toque su silla. ¿Está sentado? Haga así, toque su silla. Diga: pastor, yo estoy sentado aquí. ¿No está sentado? Aquí. ¿Y dónde tiene problemas? Aquí. ¿Y dónde va a trabajar? Aquí. ¿Y dónde suceden las cosas? Aquí. Y toca al que está a su lado así con el codo, que no puede tocar de otra manera con el codo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diga: aquí, ¿dónde está? Aquí. Pero Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y dice: no, ustedes están sentados en este momento, en el presente, no cuando te mueras, no, en este momento ustedes están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Uy, menos mal que alguien se lo cree. Creo que es la voz de mi madre la que dijo amén. Uy, qué bueno, que se sentó en primera fila hoy casi. Estamos sentados en los lugares celestiales, ese es el apóstol. Hay cosas que no entendemos, pero está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que definir nuestra posición. Eso es lo que tenemos que definir. Y dice que Dios ya desde Génesis, Él separó las aguas que están debajo de los cielos de las aguas que están en los cielos. La vida que está debajo de los cielos de la que está en los cielos. Y nos dice que nosotros tenemos que saber dónde estamos manejándonos. Que nosotros estamos sentados en los cielos con Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos entender esto? Si yo estoy sentado aquí en Los Realejos, o detrás de un televisor, una pantalla, si estamos en internet. ¿Cómo podremos entender esto? Que nos manejamos desde los cielos. ¿Por qué? Porque el apóstol está llevando a la iglesia y lleva al creyente a entender su posición en Cristo, su identidad en Cristo, su visión en Cristo, que es completamente diferente a la visión terrenal. Por eso nos eleva a una posición en Cristo, por encima de tantas cosas. Y le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: piensen como seres celestiales. No sigan pensando como seres terrenales. Están en la tierra. David salió y se enfrentó a un gigante en la tierra. Y tuvo que recibir los insultos del gigante, que lo llamó de todo. Goliat le decía esto, lo otro, lo insultaba. Mejor no vamos a repetir los insultos que hacía Goliat. Pero palabrota le dijo montones. Se acordó seguramente de la madre de David, de toda la familia. Y estaba ahí. Y David escuchó eso. Pero David entendió que él no estaba peleando en esta posición terrenal. David dijo: yo vengo en nombre de los ejércitos del Dios de Israel. Yo vengo en nombre de los ejércitos celestiales. Yo no voy a pelear de tú a ti. Aunque estoy aquí, somos terrenales y la onda es algo físico. Yo voy a tirar la onda. Pero no te va a dar la onda, aunque la onda te va a dar. Yo sé que vengo en el nombre del Señor y te voy a vencer en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Y eso lo entendía David siglos antes de que viniera Jesús. Porque tenía esa intimidad con Dios y a Él se le relevaban todas estas cosas del mundo espiritual a su vida. Y David lo sabía. Y por eso Jesús viene y habla a sus discípulos del reino de los cielos. Y los discípulos decían: el reino de los cielos está allá arriba, no se sabe dónde. Y él decía: no, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en ti. Tienes que aprender a vivir en el reino de los cielos. Pero a nosotros nos cuesta a veces tanto ver, pensar, vivir con esa visión celestial que hemos recibido en Cristo Jesús, esa visión espiritual.
Y al final es que hay un fin, porque mira, verdaderamente cuando uno recibe a Jesús, ya podría partir de aquí, ¿o no? Pero aquí nos deja, ¿no? Jesús comienza, nace en nosotros, nos atesora y nos hace hijos de Dios. Dice, ya tienes la eternidad en ti porque ya has recibido el Espíritu Santo y ya la eternidad está en ti. Ya si pasa cualquier cosa, ya no vas a morir. Ya has resucitado con Cristo Jesús. No has resucitado tu cuerpo, pero has resucitado tu ser interior. Ya solo falta que el cuerpo te sea dado, que eso ya vendrá en su debido tiempo. Pero ya podríamos recibir a Jesús y partir, ¿o no? ¿Pero cuántos han partido? Haga así, levante la mano. ¿Están aquí? Estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué sigue usted aquí? ¿Para qué sigue usted aquí? No, si Dios quiere todas las cosas, eso lo sé yo. Pero lo acabamos de leer. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia a las personas que siguen atadas a lo terrenal. A las personas que siguen aquí, que no tienen ese río de agua viva en su interior, que brota, que fluye, que corre. Por eso estamos aquí. Una vez que uno recibe a Jesús y ya tiene vida eterna, sigue aquí con una misión. Pero no es la misión de antes de conocer a Jesús. Es una misión renovada, transformada. Es cierto que tú tienes una vida, tú tienes una experiencia, tú tienes una profesión y tú tienes tantas cosas y una familia que ya recibiste antes de conocer a Jesús, pero ahora viene una nueva proyección nueva. Ahora tu profesión que te sirve para alimentarte y para comer, claro que sí, entra en una nueva dimensión. Ahora, como digo yo, si tú eres un camarero porque aprendiste a ser camarero y eres el mejor camarero y te pagan por ser camarero, ahora tú sirves de manera diferente. Sigue siendo camarero, pero hay una dimensión espiritual que se te ha sido abierta. Y que es a través de esa dimensión donde tú puedes revelar la riqueza de la magnificencia, de la gloria de Dios a esas personas a las que tú vas a servir. Es diferente el mundo, la visión es completamente diferente. Entonces te conecta a los cielos y tú lo ves desde los cielos y tú solamente no estás sirviendo un cortado, estás sirviendo mucho más. Estás sirviendo un pensamiento, estás llevando una oración, estás llevando un mover, estás trayendo una luz, estás bajando y estás diciendo esta persona está necesitada de la gracia de Dios. Y tantas otras cosas. Tu visión se abre por completo. Y quizás es el que tú le sirves el cortado, tropiezas y se derrama y te insulta. Mira tú, vaya camarero más torpe y mil cosas. Pero tu visión es en Cristo Jesús. Y entonces tú vas a decir, Señor, ¿qué le pasa a este hombre? Seguramente está pasando por esto, nunca ha sabido. Y tú vas a cambiar, no vas a despreciar a este hombre. No vas a decir que se cree, que loco. No, vas a cambiar por completamente tu visión de la persona. Y si tú dices, si algo se despertó, si Dios pues, permitió que se me cayera el cortado, que se derramara el pantalón, que lo manchara, algo quiere hacer Dios. Algo está haciendo. Quizás está despertando en eso. A veces tú te encuentras con personas que están endemoniadas. Y repelen el Espíritu Santo. Usted no es consciente, la persona no es consciente, pero sucede. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar una trompada? ¿Lo vas a insultar? ¿Te vas a menospreciar? No, por eso tenemos que mirar las cosas con esa visión desde lo alto. Y tu conexión interior con los cielos va a hacer que las aguas de los cielos fluyan a través de ti. Y entonces se va a hacer visible el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces en ese momento se activa el fruto del Espíritu Santo, que son los 9 en su conjunto. Y entonces tú te das cuenta que estás sentado en los cielos con Cristo porque está fluyendo el Espíritu Santo y actúas diferente. Entonces ese río comienza a activarse. Por eso digo yo que todo en nuestras vidas nos enseña a nosotros mismos qué aguas están fluyendo a través de mi cuerpo, qué aguas están siendo renovadas en mi alma y qué están bebiendo otros. Mire, Santiago lo diría con estas palabras. Hablando de la boca como una fuente de agua. Capítulo 3 de Santiago, los versos 9 a 12, dicen, con ella, habla de la boca, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso una fuente por la misma apertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y nos está hablando de eso. Qué importante es lo que hablamos, lo que decimos. Porque yo sé que venimos y alabamos a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto nos gusta alabar a Dios? Y alabamos al Padre y bendecimos a Dios. Pero a veces podemos estar hablando mal de una persona precisamente porque se me derramó el cortado y este hombre se mosqueó y ahí yo empiezo a maldecirlo. ¿Entiende lo que digo? ¿Qué es maldecir? O aquel que se sienta al lado mío, aquel que me ofendió y comienzo a decir mal de esta persona. Mal decir, mal pensar, mal hacer. Y el apóstol Santiago escribe, hermanos, no debe ser así. Tenemos que saber cuál es nuestra fuente. No podemos soltar agua dulce y agua amarga. No podemos decir hemos conocido a Dios, caminamos en Dios, confiamos en Dios, creemos en Dios y luego amargarnos la vida. No puede ser. No podemos ser agua dulce y agua amarga. Entonces todo esto que vamos viviendo cada día nos revelan en nosotros cuál es el agua que está fluyendo en mi vida. Eso se trata la palabra de Dios. Y dice que Dios separa una cosa de la otra, para que nosotros también aprendamos a separar lo que no se ajusta al propósito de Dios para nosotros. Por eso cuando estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿hablarías lo mismo si te estuviera escuchando Cristo? ¿Pensarías eso si tú estuvieras en el cielo sentado con Cristo? ¿Hablarías lo mismo de aquel hermano, de aquella persona, de aquel problema, de aquella situación? ¿Le dirías lo mismo a Cristo si Cristo se sentara contigo al lado y te diga, Jesús, ¿qué estabas pensando? Estaba pensando que aquel me hizo y el otro no sé cuánto. ¿Le dirías eso a Cristo en persona? Pues así es el Espíritu Santo. Está con nosotros. Pero a veces nosotros no nos proyectamos a ese nivel y seguimos atados a lo terrenal. Cuando la palabra de Dios es clara, pon los ojos en Jesús. ¿Pon los ojos en quién? En Jesús. Miren arriba donde está Dios. Pero seguimos muchas veces atados a tantas cosas, pensando tantas cosas que no debiéramos estar pensando. Somos ciudadanos de los cielos, vivimos en la tierra porque tenemos una misión. Por eso no hemos sido llevados, tenemos que cumplir la misión que se nos ha dado. Vivimos en la tierra, no sabemos hasta qué tiempo termina nuestro tiempo aquí, pero mientras duramos en este estado, mientras tenemos este cuerpo que se va marchitando, dice el apóstol, nosotros vamos creciendo en el hombre interior para que el propósito de Dios se cumpla. Especialmente para este tiempo que estamos viviendo de despertar y de avivamiento. Entonces tenemos la visión de llevar el amor y la vida, de dejar fluir en nosotros las fuentes de las aguas de los cielos, bajarlas a la tierra, ese agua de vida. Y cuando bebes esa agua, dice Jesús, no vas a tener sed jamás. No vas a tener sed jamás, estás completo. Es una sensación, es una verdad en tu interior, en ese hombre, en ese universo interior que somos nosotros, que a veces van a suceder cosas que te van a alterar, claro que sí, cosas que no esperas. Pero entonces vas a ir a la fuente, a tu lugar de intimidad, al pozo verdadero, al pozo de Jesús, y vas a hallar en la palabra, en el Espíritu, la paz, el agua que va a marcar tu vida y que te va a hacer diferente y te va a hacer seguir adelante con pie firme en ese propósito que Dios te llama. Y nada te puede vencer. Por eso David se enfrentó a Goliat en un mundo terrenal, pero con una visión espiritual, con una visión celestial. Y él tenía claro que iba a salir vencedor de aquella batalla. Lo tenía tan claro que salió al combate, pero con esa fe, con esa visión, con ese entender. Habíamos hablado el domingo de esa luz del verso 3, que primero viene la luz para que veamos, para que se aclaren las cosas en nuestra vida, para que podamos poner en orden en tantas cosas. Saber qué dice Dios de mí, saber qué dice Dios que es la vida, saber cuál es mi propósito, saber cuál es el lugar en mi hogar, cuál es el lugar en esta tierra donde me toca vivir, cuál es mi posición en Cristo, a qué se me ha llamado a hacer.
Y cómo puedo ir alcanzando esos propósitos, cómo Dios me va formando como ese barro que en manos del buen alfarero para que pueda llenarnos. ¿Qué dice Dios de los gobiernos? Ese es el versículo de la luz, de la economía, de las relaciones humanas, de las personas. ¿Qué dice Dios del enemigo? ¿Qué dice Dios de su iglesia? ¿Qué dice Dios de tantas cosas? Entonces vamos conociendo esa luz porque va entrando a nosotros. Y todavía me sorprende, hoy hablaba con alguien que me decía, pastor, me leí otra vez el libro de Cantar de los Cantares, me lo he oído varias veces, pero es que ahora estoy así flipado. Ahora estoy más enamorado de mi mujer. Es que está ahí en Cantares, la estoy viendo la esposa en Cantares. Digo, ¿cuántas veces te has leído el libro? Un par de veces, pero es que no lo había visto. ¿Y cuántas veces yo quería darle así flojito, pero flojito, ¡ting! Si hablamos de Cantares hace un mes, sí, pastor, pero es que ahora me cayó la moneda. Qué bueno cuando le cae la moneda a uno. Qué bueno, ¿verdad? Porque está ahí, Cantar de los Cantares siempre ha estado ahí. Ese amor dentro del matrimonio, dentro del esposo y la iglesia, es el amor también entre hermanos. Todos están ahí metidos en Cantar de los Cantares. Pero no nos terminamos de enamorar de esa manera del que tienes a tu lado. Nos cuesta a veces, pero cuando nos baja la moneda, porque dejamos que el Espíritu Santo y esa luz nos vayan envolviendo, entonces tu vida empieza a ver diferente. Y según lo veas diferente, vas a actuar en consecuencia. Y entonces ya no vas a tener tantos problemas matrimoniales, simplemente porque has cambiado la visión y te has sujetado a la visión de Dios para el matrimonio, para el hogar, para alimentar, para criar a tus hijos. Todo está ahí en la palabra de Dios. Entonces el agua te va llenando y va sacando aquello de tu mente que aún es terrenal para volver esa mente celestial. Pertenecemos a los cielos, aunque estamos aquí en la tierra. Y yo hablaba tiempo atrás de que somos como embajadores, ¿verdad? Hablábamos de las embajadas. Un embajador representa a un país, la embajada es territorio de ese país, aunque esté fuera de ese país. En la embajada se hacen las cosas de una manera. Y claro que después cuando sales de la embajada te tienes que sujetar a las leyes del Estado. Pero tienes derechos, tienes tu diplomacia, tienes tantas cosas. ¿Por qué? Porque eres embajador. Es más, si no te quieren, te tienen que avisar, mire, dentro de 4 días, dentro de 7 días lo echamos de aquí porque no te pueden echar así de la noche a la mañana. Tiene que haber todo un trámite burocrático. Y nosotros somos embajadores de los cielos. Mira que está a tu lado. Diga, eres embajadora de los cielos, aquí en la tierra. Pero nos cuesta entenderlo, nos cuesta vivirlo, porque no sé de qué manera lo terrenal nos absorbe por las preocupaciones, por la ansiedad, por las cosas. Pero Jesús, tú ves la vida de Jesús y Jesús es que caminaba, intenta hacerlo todo lo más sencillo posible. Dentro de lo que parece que es complejo el universo, es sencillo. Sencillo en la manera que creemos a Jesús. Somos embajadores de los cielos. Efesios capítulo 2, versos 19 a 22. El apóstol sigue escribiendo a la iglesia de Éfeso. Le dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, haga así conmigo, todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y está hablando de su vida y está hablando de mi vida. No está hablando de un edificio de piedras, está hablando de la iglesia viva, del organismo vivo que es la iglesia. Es como el agua. El agua en sí mismo es vida. Hay muchos estudios moleculares del agua y de cómo se transforma, cómo se une en todo eso. Estaba acordando de que no hay un solo grano de nieve igual, sino cómo se forman con figuras maravillosas ahí vistas al microscopio. Nosotros vamos creciendo como un organismo vivo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, estamos siendo transformados, estamos siendo tocados, estamos siendo preparados, escuchamos, decimos, Dios está tratándonos para ser morada de Dios a través del Espíritu en nosotros. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted ha pensado en esto? El Espíritu Santo de Dios en mí, con lo que sabe que yo pienso, con lo que Él sabe. Por eso Dios trata de moldearnos. Por eso murió Jesús.
porque si no sería imposible que la santidad de Dios pudiera ni siquiera tocarnos, nos destruiría. Pero Jesús quiso pagar ese precio y nosotros no terminamos de entender que todo esto es espiritual, que todo esto es celestial, que todo esto tiene que ver con la fe, con el amor, con la vida, que todo esto tiene que ver con Dios. Y que no podemos hacer más nada que rendirnos a Él y esperar en Él y decir, Señor, sí, corrígeme, quiero llegar a donde tú quieres llevarme, quiero ver como tú ves. Estamos siendo edificados todos nosotros para lo que viene en Cristo, pero a veces no lo entendemos. Estamos siendo edificados para lo que viene. Entonces es importante saber qué corrientes, de qué me alimento dentro. ¿Cómo bebo esa agua? ¿Qué agua está fluyendo en mí? Y por eso podemos decir, como yo decía semanas atrás, Padre nuestro que estás en los cielos. Estás en esos cielos donde Él dice que separa las aguas y tantas otras cosas que podríamos no entender. Pero estando en los cielos y siendo tan enorme, estás aquí conmigo. Estás en este lugar de intimidad. Estás en mi día a día. Por eso yo no sé si es que subo a los cielos cuando estoy hablando contigo o tú bajas a mí y mi lugar, mi universo son los cielos. Como quieras verlo. Pero cuando tú te diriges al Padre y estás en intimidad con el Padre Celestial, el cielo está en ti. Has subido a lo alto. Estás sentado con Cristo Jesús. Y en ese momento donde tú tomas decisiones en tu vida, en ese momento donde tú presentas proyectos en tu vida, en ese momento de intimidad, donde dices, Señor, y ahora tengo que salir a la calle, tengo que ganarme el sueldo, tengo que ir a servir cortado, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro, pero tú estás conmigo. Pero estoy bajando el cielo y el cielo va a ir conmigo a mi lugar de trabajo. Por eso tengo que pensar como un ciudadano de los cielos. Y entonces me ajusto al mensaje de Jesús. Es tan sencillo, es tan firme, es tan claro. Y como Él sabe que no podemos, dice, ustedes no van a poder solos. Les voy a dejar el Espíritu Santo. Escuchen la voz del Espíritu Santo. Escuchen la palabra. Siempre los va a guiar. Está dentro de nosotros. Mire, yo decía con esto hablando de un universo que nuestras neuronas, ¿cuántos tienen neuronas aquí? ¿Usted se las ha visto alguna vez? Yo tampoco, pero los científicos le pusieron ese nombre. Si le hubiesen puesto otro nombre, diríamos otro nombre. Pero tenemos neuronas, miles, billones, dicen. Son como galaxias que están aquí dentro metidas, aquí en este cerebro. Por eso a veces pensamos tanto las cosas. O actuamos a veces tanto como cavernícolas muchas veces. Todo está aquí dentro. Hoy mandaban un escrito de esa mente, de cómo funcionan. Dice, tenemos en realidad dos mentes. La mente emocional y la mente racional. Y las dos están aquí con nosotros, en una parte cada una. Lo que muchas veces decimos el corazón es en realidad la mente emocional, porque todo está aquí dentro. Decimos que es el corazón, la palabra, pero es cierto que los hebreos a veces traducían el corazón por mente, porque ellos de alguna manera recibían de Dios que el corazón está aquí en esa mente emocional y está la mente racional, cada uno en su lugar. Y a veces actuamos con la mente emocional porque la mente racional procesa más y tenemos esos instintos que salen rápido y por eso a veces nos mosqueamos y saltamos y tal. Y después cuando nos pensamos las cosas con tranquilidad, decimos, muchacho, que como me comporté, muchacho, ¿para qué dije yo eso? ¿Para qué me puse así? Porque la mente emocional salta, se activa y la mente racional a veces se activa más tarde y dice, tranquilo, Damián. No tenías que haber dicho eso, no te ibas a hacer lo otro. Pero todo está ahí. Y por eso dice la palabra de Dios, renueva tu mente. ¿Qué mente? ¿La emocional o la racional? Las dos tienen que ser renovadas. Las dos tienen que trabajar en equilibrio. Tienen que trabajar en función del evangelio, del pro de lo que Dios nos está enseñando. Por eso esas galaxias que están dentro de nosotros tienen que ser renovadas en una visión nueva. Y es lo que hace Jesús. Por eso Jesús comienza su ministerio sanando ciegos físicamente. No porque quisiera sanar los ciegos que quería, pero Él quería mostrarnos que hay algo más importante que la sanidad de la vista, que es la sanidad espiritual. Por eso dijo, yo vengo a traer vista a los ciegos. A los físicos sí, pero más grande es que ustedes puedan ver la luz de Jesús, que ustedes puedan sentarse conmigo en los lugares celestiales, que ustedes puedan entender el evangelio en la plenitud, que ustedes puedan ser usados por el Espíritu Santo en la manera que conocemos y sabemos de la presencia de Dios. Entonces todo está aquí y necesitamos el agua. Sin agua nadie puede vivir. Te necesitan las neuronas hidratarse
necesita su vida hidratarse. Usted dice, no, pastor, yo no bebo agua, yo bebo refresco. Bueno, el refresco en su 90% es agua y el 10% es basura, pero usted bebe agua. ¿Entiende lo que le digo? Es así. No, necesitamos agua, necesitamos hidratarnos. Y las fuentes de los cielos están fluyendo y anhelan nuestro corazón para que podamos poco a poco, y esto es poco a poco, en la medida que vamos teniendo esa visión, en la medida que nos cae la moneda, en la medida que a lo mejor nos hemos leído Cantares 30 veces y un día lees un versículo y miras para tu esposa y dices, ay, esto es lo que me está diciendo Cantares. O miras para tu esposo y dices, oh, esto es lo que me está diciendo Cantares. O un día estás ahí, estás caminando y estás pensando más del hermanito que tienes a tu derecha. Mira que tienes a tu derecha. Míralo. No, ese piensa bien. Mira que tienes a tu izquierda. Ese piensa mal. Y te cae la revelación de Cantares y dices, mira el precio que pagué por él. Y entonces empiezas a verlo diferente. Y como empiezas a verlo diferente, empiezas a tratarlo diferente. Es el mismo que te está haciendo la misma vida imposible, pero tú lo vas a tratar diferente porque has visto algo diferente. ¿Y qué has visto? Lo que te ha sido revelado del cielo. Y entonces has subido a esos lugares celestiales y le has dicho, Señor, ¿y cómo lo ves tú? Y Él te va a decir, yo lo veo así, así y así. Necesita alguien que crea por Él para que pueda recibir lo que yo tengo para Él. Y tú vas a decirle, bueno, a mí este hombre me ha hecho la vida imposible, pero voy a creer que tú vas a hacer algo grande en Él. ¿Qué tienes que hacer? Lo que dice tu palabra. Dale amor, bendícelo, habla bien. Que tu boca no sea amarga y dulce a la vez. Y comienzas a bajar del cielo y comienzas a traer a la tierra todo lo que está en los cielos, que está aquí en este libro. Y entonces la vida se genera. Las fuentes de los cielos están fluyendo sobre la iglesia de Cristo. Y poco a poco, como decía yo en la alabanza, vamos a entender ese río del Espíritu del que habla Ezequiel capítulo 47. Dice, Dios tomó a Ezequiel y lo llevó a un río, y era un río del Espíritu. Y Ezequiel dice, ¿qué quieres que haga? Dice, camina hacia el río. Y Ezequiel comienza a caminar hacia el río de la gloria de Dios. Dice, las aguas le llegaban a los tobillos, y él sigue andando, y las aguas le llegan a la rodilla, y él sigue andando en ese río del Espíritu, y las aguas le llegan a la cintura, y él sigue andando, y en un momento, yo no sé si sabía nadar o no, el mar estaba bien lejos de donde vivía Ezequiel, en medio de Babilonia, y él sigue subiendo, pero se deja llevar. Un momento que ya no se a pie. Y era arrastrado por el Espíritu. Jesús lo dijo con otras palabras. El viento sopla y no sabes para dónde sopla, pero sabes que está. Y Él te va a llevar. Cuando tú has entendido todo esto, Él te va a llevar a donde quiere llevarnos. Y Él quiere llevarnos a ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el agua de vida que brota. ¿Qué brota en nosotros? ¿Qué brota en ti cuando te ofenden? ¿Qué brota? ¿Qué agua brota cuando te ofende? ¿Qué agua brota cuando estás haciendo un trabajo y te sale mal? ¿Qué brota? ¿Qué brota? ¿Qué brota cuando tu niño no te hace caso? Veo a la madre ahí cogiendo a la niña. Cuando no te hace caso, ¿qué brota? Cuando está todo bien, brota la armonía y dulzura. ¿Qué brota cuando las cosas no funcionan? ¿Qué brota? ¿Qué brota cuando te corrigen? ¿Qué brota? ¿Qué brota? ¿Qué brota? ¿Qué brota? ¿Qué río brota? ¿Qué fuente? Qué importante es esto. Y estamos aquí porque Él nos amó primero. Recuérdalo siempre. Si brotara de Dios lo que a veces brota de nosotros, ya estaríamos todos liquidados. No contaría con nosotros más. Pero Él sigue contando con nosotros. La pregunta es hoy, esa agua que viene de los cielos, ¿te lleva por la rodilla? ¿Te llega por el tobillo? ¿Por la cintura? ¿Cómo nos vamos sumergiendo en ese río? Pero yo quiero que llegue el momento en que diga, ya no toco suelo, ya estoy fluyendo en ese fluir del Espíritu Santo. ¿Sabe qué sucede cuando la iglesia fluye en el mover del Espíritu Santo a ese nivel? ¿Sabe lo que sucede? ¿Quién me lo puede decir? Avivamiento, hay un despertar. Las fuerzas de oscuridad no pueden estar. Y he visto muchos testimonios de personas, y sé de esto, donde llega el camarero a servir el cortado, y cuando va a poner el cortado, los que están a la mesa comienzan a llorar y a arrepentirse de sus pecados. Pero si este no ha dicho nada, pero es la presencia del Espíritu Santo.
¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque ya el amor nos ha inundado a tal punto que no estamos pensando, dijo, no dijo, hizo, no. Y cuando veremos que esa fuente de agua brota en nosotros, cuando tú sabes cuál es tu posición, ¿por qué estás viviendo en Tenerife? ¿Por qué? ¿Por qué naciste aquí? ¿Por qué has llegado a la edad que he dado? ¿Por qué has llegado a tus 47 años que tengo yo? ¿Por qué he llegado? ¿Por guapo? ¿Por qué de la vida? Porque Dios tiene cosas que aún tiene que perfeccionar y porque sabemos a dónde vamos. Entonces solamente tenemos que recibir de esta agua, beber de esta agua, beber de la palabra y dejar de estar bebiendo aguas que no son de Dios. Porque las aguas que son de Dios siempre nos van a bendecir. Y hable con Dios. Dios está dispuesto. Él quiere que naveguemos en este río del Espíritu, en esta corriente de agua. Él lo desea, pero nos va formando, porque no quiere que te ahogues. Él no quiere que te ahogues. Tú no vas a tirar a tu niño en el medio del océano, a ver, sin saber nadar, ¿no? Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede, chicos, padres? ¿Entiendes? Dicen que hay niños que se pueden ahogar en un poquito de agua. Yo estaba viendo un documental el otro día, ¿no? Creo que ya en medio palmo de agua, si el niño es pequeño, se puede ahogar. Pero algunos queremos correr al océano. Ay, menos mal que Dios es bueno y dice, tranquilo, que no corre al océano. Ponle la valla ahí, vigílalo. Pero tiene que llegar el momento donde estemos preparados para nadar en medio del océano. Sin temer los tiburones, sin temer las criaturas que habitan el océano. Y sabiendo que ahí estamos y Dios está con nosotros. Y que hay cosas grandes que es para nosotros. Y que lo más grande que puede suceder en tu vida es que la presencia del Espíritu Santo te inunde por completo. Aprender a navegar en ese río, en esas aguas. Esas son las aguas que nos habla Apocalipsis, las aguas que nos habla Génesis. Arriba en el cielo, sentados con Dios, viendo la visión que tiene Dios de la tierra, de las almas de la vida, y traer el amor del Padre a tantas personas necesitadas. Y yo sé que también nosotros estamos necesitados. Por eso es menester que bebamos del agua viva. Y el agua, dice Jesús, que brota en ti, brota, brota, brota. ¿Quiere que el agua brote? ¿Cuándo quieren que el agua brote? El agua tiene que brotar en nosotros. Y da como salto, es un manantial. ¿Y qué hace? Que brota. Y si tú cierras la boca va a salir. ¿Por qué? Porque va a salir lo que hay en ti. Siempre va a salir lo que hay en nosotros. Si hay envidia, ¿qué va a salir? Envidia. La podremos camuflar mucho tiempo, pero al final va a salir. Si hay frustración, ¿qué va a salir? La frustración. Si hay alegría, ¿qué va a salir? Alegría. ¿Y si hay ánimo, qué va a salir? Desánimo, ¿no? Tú puedes estar disimulando un tiempo, pero al final cuando sucede algo, al final va a salir lo que hay dentro de ti. Y nosotros tiene que haber amor y vida. Y tiene que haber las aguas del Espíritu. Ponte en pie el día de hoy.